Buenos días, mis amados hermanos. Espero que hoy, 24 de mayo, estemos todavía optimistas, esperando con gran deseo el día de podernos reunir. Esta semana hemos tenido un tema apasionante, hermanos. Y creo yo que hoy tenemos el resumen de lo que es el Sermón del Monte, lo que nos dio esta semana, como es del versículo 1 al versículo 7 del capítulo 5. Pero vamos a orar antes de dar inicio a la enseñanza. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, porque tú nos permites, Padre, el poder estar aquí en este lugar, Señor, y poder bendecir la vida de mis hermanos. Por favor, Señor, consuela los corazones si hay enfermedad, si hay desaliento, pero Señor, tú eres nuestra fortaleza y Señor, gracias, porque tú, Padre, en tu misericordia has permitido que lleguemos al día de hoy. Bendice, Señor, a tu pueblo, bendice a cada uno de aquellos que con corazón abierto, Señor, reciben tu palabra. En el nombre de Jesús te lo suplicamos, Señor. Amén. Esta mañana tenemos un tema muy hermoso y vamos a tratar de resumir lo que hemos visto en la semana, aunque no es lo mismo que nuestros hermanos estuvieron predicando, sino que es prácticamente un resumen general de lo que es la enseñanza. Y tenemos como tema los bienaventurados. Y nuestro texto lo tenemos en Mateo 5, versículos 1 y 2.
Y dice la palabra de Dios: viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca, les enseñaba diciendo. Hay un punto suspensivo ahí. Y creo yo que una de las cosas que nosotros admiramos de la persona de nuestro Señor Jesucristo es cómo el Señor jamás llegó y se sentó y empezó a hablar, sino que Él tenía algo en especial, que si nosotros examinamos los personajes bíblicos no lo tenían. Y era que Él observaba a las personas. Y no solamente observaba, sino que le dolía su corazón. Tenía compasión de ellos. Porque él podía ver la necesidad. Él podía ver el corazón de cada uno de ellos. Como decía un hermano, les pasaba el escáner. Y esto es muy importante. Porque cuando él se sentó e iba a hablar, indudablemente que la gente estaba a la expectativa. ¿Qué será lo que va a hablar? Ellos conocían y tenían antecedentes del profeta Juan el Bautista. Sabían cómo hablaba, sabían de qué les hablaba. Pero este personaje que hoy tenían frente a ellos, no lo conocían. No sabía, según nos enseña los primeros capítulos de Mateo, es que él había anunciado el reino de los cielos y que había hecho muchos milagros, había sanado a muchos enfermos, pero hasta ahí era lo que conocían. Ahora, la expectativa era que iba a hablar ese nuevo profeta que para ellos era desconocido. Indudablemente que todos, ¿qué era lo que creían? Creían que les iba a hablar de la ley, que les iba a hablar de los profetas. Y tenían presente que ese personaje maravilloso que tenían enfrente, hacía unos días había pasado un gran acontecimiento en el río Jordán. Porque fue ahí en el río Jordán donde mucha gente lo conoció. Porque fue en el río del Jordán donde él descendió para que Juan le bautizara. Y Juan les había dicho, le habían preguntado a Juan, ¿tú eres el Cristo? No, yo no soy el Cristo. Atrás de mí viene alguien que yo no soy digno ni siquiera de desatar las correas de sus zapatos. O sea, él les había explicado, les había dicho. Indudablemente, hermanos, Juan era un predicador fuerte, un profeta fuerte, puesto que él les había hablado del reino de los cielos. El reino de los cielos se ha acercado. Por eso es que él los llamaba al arrepentimiento, al bautismo en el río. Y muchos fueron ahí. Muchos fueron. Fueron porque necesitaban descargarse. Necesitaban oír esa palabra, que estaban hambrientos muchos de ellos por escuchar la palabra de Dios. Y Juan tenía una gran reputación. Juan era un hombre de respeto. Juan era un profeta que todo el pueblo lo admiraba como un enviado de Dios. Sin embargo, ¿qué fue lo que dijo Juan? Dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan, a pesar de su reputación, le cedió el lugar. Le cedió el lugar a nuestro Señor Jesucristo. Y había una gran diferencia en estas dos personas. En la persona de Juan el Bautista, a pesar de la grandeza de su liderazgo y de su llamamiento, había una gran diferencia. Porque Juan conocía a su pueblo, sabía el contexto de su pueblo,
sabía cómo vivían. Juan sabía cómo eran los líderes religiosos, los líderes políticos que en ese tiempo existían. Él los conocía. Pero la gran diferencia con nuestro Señor Jesucristo era que Él conocía sus corazones. Jesús conocía cada uno de sus pensamientos. Jesús sabía del sufrimiento del pueblo, conocía el vacío que había. Y decía en muchas ocasiones, se ponía triste, decía, mi pueblo está como ovejas que no tienen pastor. Y conociendo el corazón de ellos, sabía perfectamente el Señor que ellos le necesitaban, porque ellos necesitaban la palabra del Señor. Y haber sido hermoso ese momento, y hubo un gran silencio, porque todos estaban atentos a Jesús. Cuando Él iba a empezar a hablar, decían ellos, pero, ¿qué va a hablar? Pensaron que les hablaría entonces, hermanos, como dije al principio, de la ley o de los profetas. Pero cuando empezó a hablar, se quedaron perplejos. Cuando Él empezó a hablar, no entendían nada. Porque era una nueva enseñanza, como que podríamos decir una nueva cátedra en la vida de ellos. Ellos estaban felices cuando escuchaban a los profetas. Y aún había muchos falsos en ese tiempo que les hablaban que no era mensaje del Señor. Y no cabe duda que cuando escucharon al Señor Jesucristo, entonces ellos no entendieron. Y cuando no entendían, podría decirse que la enseñanza el Señor los puso de cabeza. Porque es algo parecido como cuando nos presentamos a un aula y hay un catedrático nuevo y nos va a dar una cátedra nueva y nosotros no sabemos nada. Pero sin embargo, se quedaron en la expectativa. Se quedaron esperando qué era lo que el Señor les iba a decir. Algunas personas, algunos estudiosos indudablemente, y bueno, cada quien tenemos nuestra manera de ver la palabra de Dios a través de la misma enseñanza. Pero algunos han dicho, ¿verdad?, que el Sermón del Monte es para la iglesia. Y no cabe duda que llegó a la iglesia toda la enseñanza del Señor Jesús. Llegó a la iglesia, pero en realidad, en ese momento, si nosotros vemos, la enseñanza era específicamente para sus discípulos. Específicamente para aquellos que estaban a la expectativa pensando qué es lo que nos va a enseñar. Y lo que les iba a enseñar, no había otra cosa que hacer más que escuchar y aprender lo que el Señor quería que ellos supieran. Y más adelante, cuando vemos nosotros el libro de los Hechos, entonces nos revela lo que yo estoy diciendo en este momento, que la enseñanza era para ellos. Porque después en el libro de los Hechos, la iglesia primitiva hace el escritor Lucas hace una tremenda revelación. Y en Hechos capítulo 2, versículo 42 y 47, dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Eso era lo que estaban aprendiendo cuando Jesús les habló. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, porque ellos recibieron la doctrina de Cristo para llevarla a la iglesia, que un día ellos iban a ser las columnas, el fundamento de la iglesia, el principio de la iglesia. Todas esas enseñanzas las recibieron los discípulos. Una de las cosas importantes que vemos el tremendo poder con que los discípulos hablaban es porque nada más y nada menos
estuvieron a los pies del Señor Jesucristo 3 años. No era poco. Estamos hablando de 1095 días. Y estamos hablando de un tiempo que ellos dedicaron a tiempo completo. No se iban a un su curso cada 8 días. Y estamos hablando nada menos que de 26.280 horas. Imagínese usted cómo podían ellos tener saturado su corazón y su pensamiento. Nunca se apartaron de la enseñanza. Ahora, el Sermón del Monte, cuando yo estaba viendo esto, hermanos, yo lo traté de dividirlo en 2 partes. La primera de ellas es lo que ellos recibieron como enseñanza, lo que ellos recibieron para ellos. Pero también, en segundo lugar, lo que Jesús les estaba diciendo que ellos también fueran a enseñar. Tenemos los versículos del 3 al 5, que el Señor se refería a ellos, cómo iba a ser, cómo deberían de ser ellos. Pero del 6 al 7 también tenemos el ministerio que Él les dio a ellos. Y cuando empezó a hablarles el Señor, cuando les empezó a hablar, no cabe duda que se sorprendieron, porque el versículo 3 es maravilloso. Bienaventurados los pobres en espíritu. Y ahí había diferentes maneras, de diferentes pensamientos dentro de sus discípulos. Y podemos darnos cuenta que ahí, así como había personas que eran nobles, también habían personas que eran de un carácter muy fuerte, como Pedro. Pero bueno, Pedro era noble, su temperamento era fuerte, sí. Pero recuérdense que ahí estaba uno de los discípulos que pertenecía a la secta política de los celotes. Era Simón el cananista, que le llamaban, o también, como se le pudo conocer a él, Judas el celote. Y el versículo 3 podría decirse que les abrió completamente el corazón. Cuando le dicen, bueno, bienaventurados los pobres en espíritu. No cabe duda que cuando el Señor les estaba enseñando eso, les estaba diciendo cómo tenían que ser, les estaba dando un código de ética para los discípulos. Les estaba dando una norma de conducta. Porque era especial que ellos tenían que ser humildes, que ellos tenían que ser nobles, que ellos tenían que ser perdonadores, que ellos tenían que ser sufridos. El Señor Jesús les estaba mostrando lo que Él iba a pasar en su vida, y ellos tenían que aprender del Señor Jesucristo. Por eso Él decía, aprendan de mí. Cuando les enseñó esto, hermanos, entonces llegamos a comprender el deseo del Señor para cada uno de nosotros. No se puede ser discípulo de Cristo, hermanos, sin tener estas características. Jesús, como maestro, lo demostró a través de su ministerio. Y la palabra de Dios dice que Él no escatimó ser igual a Dios. Eso dice Filipenses 2, 6 y 8. Dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Oiga bien, a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en condición de los hombres, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Bienaventurados los pobres en espíritu. Era algo serio lo que les pedían, ¿no? El versículo 4 también les llama y les dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Muy bien, sí. Estaba advirtiéndoles el Señor que ellos iban a pasar por momentos difíciles.
Había que pagar el precio del discipulado. Les estaba diciendo que ellos iban a sufrir, pero que ellos iban a recibir consolación de parte del Espíritu Santo. Y Mateo, en el capítulo 5, versículo 11, dice: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Y tal vez el Señor les pudo haber agregado más: no solamente van a sufrir, sino van a ser azotados y posiblemente van a llegar a la muerte. Bienaventurados. Bienaventurados los que lloran. Y el versículo 5 también nos dice: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Era una característica maravillosa que el Señor estaba diciéndoles cómo tenían que ser ellos. Manso en el sentido puramente de su carácter, de su fortaleza. Porque la mansedumbre se puede mostrar a través de una certeza, de una entereza espiritual, de una autodisciplina. La nobleza es algo importante, la audacia, el ser una persona decidida. El Señor les estaba mostrando cómo quería Él que fuera. Ese era el temperamento que el Señor Jesús esperaba de sus discípulos. Porque con esa clase de personas el Señor podía trabajar. Con esa clase de personas la obra estaba asegurada. Mis hermanos, el Evangelio no puede tener éxito con personas que tengan miedo de enfrentarse a la vida, al desafío de la predicación del Evangelio. Una persona, si ellos no hubieran tenido estas características, indudablemente la obra del Señor no hubiera avanzado. Personas de un carácter negativo, yo creo que no son útiles en la obra del Señor. Ahora, cuando vamos al versículo 6, el versículo 6 es maravilloso porque ahí hace un cambio el Señor. Y el versículo 6 empieza a hablarles del ministerio que ellos iban a desempeñar. Y dice el versículo 6: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y está hablando el Señor de ellos, ya está hablando de otra persona. Está hablando con sus discípulos, pero está hablando ya de otra persona. En otras palabras, le está diciendo que ellos tienen un ministerio por delante. Porque cuando dice bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Esos ellos, ¿quién los iba a saciar? ¿Quién les iba a enseñar? ¿Quién les iba a llevar la palabra del Señor? ¿Quién les iba a llevar el reino de los cielos para que ellos lo conocieran? No cabe duda que en primer lugar Dios era el que iba a llevar ese mensaje a través, o sea, por medio de sus discípulos. O sea, como un canal que iban a bendecir a aquellos que tenían hambre y sed. Ahí ya estamos hablando de un ministerio. El ministerio de un discípulo tiene que ser llevar la palabra, ser una persona analítica, una persona, como decía un teólogo, que conoce el contexto de las personas que tiene enfrente. Y el Señor Jesús les había mandado, cuando les dio la gran comisión en Mateo 28, 19 y 20, dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Ahí era donde iban a poner en práctica lo que en ese momento en el sermón del monte les estaba enseñando el Señor. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Dice, enseñándolos
que guarden todas las cosas que yo les he enseñado. Como quien dice, acuérdense lo que les dije en el sermón del monte. Todo eso ustedes lo tienen que enseñar. Y él les dice en el versículo 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he enseñado. Y he aquí yo estoy con vosotros. Mire qué maravilloso es el ministerio que el Señor le da a sus discípulos, a aquellos que quieren servir al Señor. Y el versículo 7 termina él diciendo, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. También es el efecto de lo que ellos han aprendido. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. O sea, está hablando de algo tan maravilloso como es llevar misericordia, llevarles el plan de salvación a través de la misericordia. Pero no podemos esto llevarlo si no lo hemos sentido nosotros en nuestro corazón. Porque nosotros primero nos damos cuenta que, según dice el pasaje, que hemos sido llamados a misericordia. Y después hemos sido llamados a dar misericordia. Porque la misericordia es parte de lo que el Señor enseñó, que hay que amar al prójimo. Lo que el Señor enseñó, que había que enseñar misericordia. Había que practicar la misericordia, había que practicar el amor y el perdón hacia el prójimo. Y por eso en Tito capítulo 3 y versículo del 3 al 5 dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y de los deleites diversos, viviendo en malicia, en envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Mire qué tremendo lo que el apóstol Pablo dice. ¿Quiénes éramos? Nosotros, eso éramos nosotros, por eso fuimos llamados a misericordia. Y por esa misma razón que hemos sido llamados a misericordia, nos está invitando el Señor que aprendamos a tener misericordia con los demás. Muchas veces queremos que los demás sean lo que nosotros no somos. Y cuando una persona peca, entonces somos los primeros que estamos observándolo y que estamos sirviendo como de jueces para él. El versículo 4 dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con el hombre, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración, por la renovación en el Espíritu Santo. Nos salvó cuando se manifestó la bondad de Dios, cuando se manifestó la misericordia de Dios. Mis amados hermanos, quiero terminar con algo muy importante. Mateo capítulo 10 y versículo 8. Él les dio una orden a sus discípulos. Le dijo, vayan, sanen a los enfermos, vayan, limpien a los leprosos, resuciten a los muertos, echad fuera a los demonios. Pero les dijo una cosa que llama mucho la atención: den de gracia lo que de gracia recibieron. Y eso es lo que está pasando en este tiempo. ¿Cuánto hemos recibido de Dios nosotros y por qué no podemos darlo en algunas ocasiones? Gracias a Dios por usted, mi hermano, que lo da. No podemos negar a otra persona lo que nosotros recibimos. No podemos negar a otra persona la misericordia que nosotros recibimos. No podemos negárselo. Una misericordia que cambió nuestra vida, que cambió nuestra familia, que podemos glorificar a Dios por todo lo que Él ha hecho y por la inmensa felicidad que representa Cristo en nuestros corazones, en nuestra vida y en la vida de nuestras familias. Es hermoso. Si somos felices con la salvación, debemos de desear también que otros sean felices. Y esto significa amar.
Primera de Corintios 4, 7 dice, porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías? Como que si no lo hubieras recibido. Muchas veces, hermanos, nos jactamos de ser cristianos. Pero nos jactamos de tal manera que a veces pensamos que somos muy merecedores de todo lo que tenemos y todo lo que somos. Pero en realidad, hermanos, estamos dando amor. Estamos dando amor al prójimo, estamos dando misericordia. Así como recibimos, lo estamos dando perdón. Así como Él nos perdonó, lo damos nosotros. O todavía hay odio en nuestro corazón. Yo quiero terminar con algo que es muy importante. La palabra de Dios dice que el que no sabe dar esto, la palabra de Dios dice que todavía no le ha amanecido. Con esta pandemia, ¿cuántos han muerto? Y muchos de ellos murieron sin recibir palabra del Señor. Y muchos de nosotros estuvimos cerca de ellos. Y cuando digo nosotros, me estoy refiriendo al pueblo invisible, a esa iglesia que está en todas partes del mundo. Posiblemente tuvieron a una de esas personas que murió, la tuvieron cerca, pero no le hablaron del Evangelio. O sea, gracias a Dios por esta enseñanza que tuvimos, estos 7 versículos que tuvimos, porque nos enseñan el trato que Dios tiene con nosotros, qué nos dio Él y qué es lo que nosotros tenemos que dar. Dios los bendiga, mis amados hermanos, y que el Señor nos dé la oportunidad, la nueva oportunidad de hacer las cosas como el Señor quiere que nosotros las hagamos. Dios los bendiga y que el Señor esté con ustedes. Amén.